Excelente tarde veraniega, donde el calor nos da una tregua y nos permite, ¿no?, disfrutar de un regalo que nos ha hecho Javier Sanz y Asisa, que ha tenido la bondad de editar este magnífico libro. Sean todos bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Creo que vamos a disfrutar de una tarde realmente estimulante en lo intelectual y mis primeras palabras antes de que comencemos el acto de presentación de este libro es de agradecimiento a María Inés López Ibor, nuestra vicepresidenta, que me ha cedido la presidencia del acto y me dice, no, Antonio, dirige tú, como siempre generosísima conmigo, pero ya comprenderán que donde hay patrón no manda marinero y por tanto toda mi gratitud a María Inés, como siempre, tan como todos los López Ibor, tan generosos conmigo. A María Tormo, que nos ha regalado un libro muy especial, porque ya verán ahora las enormes cualidades de nuestro protagonista de esta tarde, Javier Sanz, que además de académico y doctor por 3 veces, tú nos lo tienes que explicar, porque yo creo que esto genera algún tipo de trastorno. Todos los que hemos pasado por la experiencia de las tesis doctorales sabemos que reincidir es algo que refleja algún tipo de... pero es, por decirlo ya, porque lo van a ver a lo largo de toda la tarde, lo único que se le puede reprochar a Javier, porque primero es un extraordinario amigo y segundo, siempre nos regala libros extraordinarios que nos invitan a reflexionar. Este además es sencillamente maravilloso por las caricaturas y los dibujos y las frases que suscitarán una serie de reflexiones en las que vamos a bucear esta tarde. En primer lugar va a tomar la palabra nuestra vicepresidenta María Inés López Ibor, por favor. Muchas gracias, Antonio. Se nota que Antonio, el director del Instituto Universitario de nuestra fundación, pues es amigo de hace muchos años y realmente, bueno, pues exagera un poco en cuanto a mi generosidad. Para mí es un honor estar hoy aquí y además ha sido un especial placer, por lo cual agradezco a la Fundación Asisa y a María el que haya editado este libro y a Javier, al profesor Sanz Serrulla, el que haya querido contar conmigo para presentarlo. La verdad es que cuando me lo dijo estaba deseando leerlo y lo he leído varias veces y lo he releído porque realmente parece un libro sencillo, pero tiene un montón de mensajes. Y ahora me van a permitir que les lea algunas cosas de las que he escrito porque no tengo cabeza para recordarlo así. Aún aprendo es el nombre de uno de los últimos cuadros de Goya, posiblemente uno de sus autorretratos, y lo pinta en los años 80 cuando vivía en Burdeos. Y no es el único artista que nos dejó sus mejores obras cuando ya tenía experiencia, sabiduría y una cierta edad. Miguel Ángel o Goethe también hicieron algunas de sus creaciones artísticas en la edad de entre 70 y 80. Eso nos lo recordaba el académico de Bellas Artes, el profesor Luis Fernández Galiano, en el discurso inaugural de las Reales Academias del año 2022. Su discurso llevaba por título las palabras con las que yo empezaba esta presentación. Aún aprendo, el estilo tardío de los creadores y las tareas tardías de la academia. El profesor Sanz Serrulla, como saben, es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Es doctor en Medicina, en Historia de la Medicina y en Odontología, si no me equivoco, y ha sido o es director del Museo de Medicina Infarta Margarita. Historiador, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, el elogio de la bella cirugía, decía: el oficio acaba situando al historiador en un punto desde que asiste a la constatación de que la provisionalidad es el emocionante sendero por el que discurre la ciencia, dejando sentado que nada casi puede darse por sentado. Desconocía yo su faceta de caricaturista, pero sí conocía su pasión
por las caricaturas, ya que fue comisario de una exposición que organizó la Real Academia de Medicina, que se llamaba 150 años de caricaturas médicas de España, que yo creo que se hizo esta exposición como en el año 2015, más o menos, si mal no recuerdo. Pues ahora nos sorprende con este libro en el que homenajea a intelectuales, artistas, científicos, recogiendo parte de sus pensamientos en algunas frases que son inspiradoras y que algunas de ellas pues, probablemente relatan a la mente de un gran historiador un compendio de lo que ven o de su visión del mundo o de lo que interpretan de un hecho concreto, pero también lo retrata. Lo retrata con caricaturas que, como bien decía Ambel Karazi, cuando empezó a hacer caricaturas en el siglo XVI, decían que eran pequeños retratos cargados, tal y como lo hace el profesor Serulla. Ahora me van a permitir que haga un pequeño análisis, ya que soy psiquiatra, un poquito más allá de admiradora de la obra del profesor Sanz, aportando una mirada quizá más personal y también de lo que yo he visto como psiquiatra en este libro. Es un libro delicioso. Yo también soy muy aficionada a buscar y repetir frases célebres porque siempre ha habido personas que con gran maestría han sabido resumir en pocas palabras hechos, valores, sentimientos o pensamientos. Cuando yo inicié mis estudios de medicina y en la asignatura de Psicología Médica de la Universidad Complutense, el tema del pensamiento se daba junto con el del lenguaje. Pensamiento y lenguaje eran el mismo tema, ahora sabemos que no, quizá porque la palabra que los definía o del origen de la palabra logos en griego quiere decir lo mismo, pensamiento y lenguaje, y porque nosotros podemos saber o conocer el pensamiento de las personas a través de sus lenguajes. Timothy Crowe, que es un gran psiquiatra británico del siglo pasado, nos decía respecto a una de las mayores o peores enfermedades que yo creo que puede padecer un ser humano, que es la esquizofrenia, decía que la esquizofrenia es el precio que pagamos los seres humanos por tener lenguaje. Y él lo explicaba muy bien porque decía que somos los únicos que además de pensar podemos fantasear, imaginar, soñar, incluso delirar, porque el ser humano es el único ser que es capaz de delirar. Es una pena y yo creo que aquí en las frases que ha recogido el profesor Sanz, pues hay una que es parecida a la que decía Timothy Crowe. Un poema no es otra cosa que lo que yo sueño, un sueño en vigilia, y lo decía Thomas Transtörner, un psicólogo y poeta sueco. De ahí la importancia de las palabras, las frases que nos ayudan a entendernos y a entender el mundo y además nos ayudan a honrar y a respetar a aquellos que nos preceden recogiéndolas en libros como este. En este libro también observo que hay algunas frases y él incide en varias de ellas, he recogido solo dos, que están relacionadas con recuerdos, memorias, pasados, que a veces se pierden en terribles enfermedades como la esquizofrenia o a lo mejor simplemente por haber cumplido años. Frases como la de Peter Brown, un historiador que decía: no hay nada más trágico que un hombre que ha perdido su memoria. O Somos lo que la memoria nos queda, de José Esteban, un gran escritor. Pero también leyendo el libro intuyo sus preocupaciones en el mundo actual. Ha recogido varias frases como por ejemplo, decir la verdad es más importante que nunca. Lo decía Joyce Carlos Bates, novelista de Estados Unidos, o que la inteligencia artificial seguramente un día podrá escribir como yo, no me cabe duda, pero jamás podrá escribir un poema auténtico, que dice Fernando Arrabal. O hará falta un milagro para que este planeta vuelva a ser un lugar para vivir, del gran escritor libanés o franco-libanés Amin Maalouf. Termino ya, no les quiero destrozar el libro porque realmente vale la pena leerlo y releerlo para que de verdad lo lean y lo disfruten. Es un libro delicioso. Y finalmente, ya que estamos en esta casa me gustaría terminar con una frase que repito a menudo del doctor Gregorio Marañón, que también yo creo que recoge un poco lo que ha querido
transmitirnos el profesor Sanz con el título del libro 50 frases de más de 70. Gregorio Marañón nos decía: vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Enhorabuena, Javier. Bueno, Javier con su amistad me ha distinguido también para intervenir esta tarde aquí en razón de... Yo no soy médico, soy historiador. Quien debería estar aquí es mi maestro y amigo Fernando Vandrés, que es director del Centro de Estudios Marañón, donde encastraríamos este acto en la fundación, dado que se trata de todas personalidades médicas y odontológicas ilustres, y por tanto lo que habría procedido es que Fernando Vandrés estuviera aquí, pero como siempre, otra muestra de generosidad conmigo, me pidió junto al autor que estuviera yo aquí esta tarde. Van a comprobar enseguida que es efectivamente amistad y generosidad, porque no se justifica en ningún orden todo ello, como voy a demostrar en los próximos minutos, donde solo voy a cometer torpeza tras torpeza y voy a defraudar toda la esperanza que ambos han puesto en mí, pero bueno, como son amigos, me perdonarán. Y en ese sentido, yo quería destacar una serie de ideas, ¿no? Retomo donde lo ha dejado la doctora, esto también es muy yo, la doctora López Ibor, María Inés. Este libro es un oasis. Dentro de su infinita sencillez, esos trazos a rotulador y esas frases transcritas, no están, las ha escrito de puño y letra y se ha reflejado en la magnífica edición, que de verdad creo que es un acierto. Lo que es en el mundo en el que nos movemos, y hablo como historiador que observa, ¿no?, la realidad del mundo contemporáneo, es sencillamente eso, un oasis en medio de todo este ruido que nos rodea. Y cuando disfrutaba, porque creo que es un libro que algún bruto podría leer en 5 minutos, porque se podría leer en 5 minutos así, pero creo que es un libro que les sugiero y les recomiendo que se lo lleven de vacaciones. Es un libro que pueden abrir por cualquier página y les puede invitar a un rato maravilloso allá donde quiera que vayan a descansar con los suyos, y reflexionar sobre cualquiera de los recovecos que les va a sugerir, diferentes a los que les ha sugerido a Marinés, los que me ha sugerido a mí, que enseguida voy a relatar, y se van a sentir así, como el náufrago en un oasis, y dice, bueno, pues ni tan mal en un sitio tan maravilloso como este, donde me ha traído el mar, ¿no? Y eso refleja lo que en buena medida es Javier. Javier es un intelectual en el sentido pleno del término. Los historiadores huimos de los anacronismos, y los intelectuales no significa lo mismo ser intelectual en 1900 que en 1910, que en 1920, que en 1950 o que hoy. Y digo 1900 porque no hay intelectuales antes de 1898. El intelectual como nombre, como sustantivo, se sanciona exactamente en enero de 1898. Antes existe como adjetivo, pero a partir de una película que habrán visto todos y seguramente habrán visitado el artículo de Émile Zola, aquel famoso J'accuse, es ahí donde nacen los intelectuales. No es Zola quien digamos, define a los intelectuales, sino que, como saben, aquel artículo lo que hace es protestar ante una reacción antisemita en medio de la opinión pública francesa, donde culpan al capitán Dreyfus de filtrar espionaje a entonces el ejército alemán. Nada que ver con la actualidad. No hay movimientos antisemitas, ni hay espionajes, ni nadie que... vean ustedes que estamos hablando de algo absolutamente extemporáneo, ¿no? Hubo una movilización de hombres de letras, de ciencias y demás, apoyando aquella carta que Émile Zola tituló con su célebre de J'accuse, y fue Georges Clemenceau quien 10 días más tarde tituló en uno de los periódicos con mayor difusión en Francia La protestation des intellectuels, la protesta de los intelectuales, y es la primera vez que aparece ahí intelectual con sentido pleno del término. ¿Y qué era un intelectual? Alguien que denunciaba a través de los medios de comunicación. Zola utilizaba la prensa para zaherir la conciencia, la autoconciencia de la sociedad, que entendía que era
y ahora voy a nuestro Ortega, ¿no? Aquellas minorías rectoras que debían protestar ante tamaña injusticia, para enarbolar una protesta por aquel atropello de la libertad del capitán Dreyfus, ¿no? Bueno, el final de la historia, ya saben, es bien conocido y pasan acontecimientos más o menos similares en todo Occidente en ese momento. El caso Spahn en Alemania, donde se ataca una iglesia católica en medio de un contexto protestante. El caso Oscar Wilde, al que se zahiere por su homosexualidad en Inglaterra. El caso Montjuic, aquí con Ferrer y Guardia, a propósito de las protestas de 1908. En fin, y surgen eso que llamamos los intelectuales en todo el mundo. Luego se convertirían, como digo, en eso que llamamos minoría rectora entre 1914 y 1930, si quieren, por seguir a nuestro Ortega y Gasset. En la década de los 30, con la destrucción del sistema internacional, se polarizarían a extrema derecha y a extrema izquierda, nada que ver tampoco con la actualidad, eso ya lo vimos en los años 30. Aquello acabó en la peor de las pesadillas del siglo XX contemporáneo, en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales, por obra y gracia de, digamos, el gran referente intelectual de la segunda mitad del siglo XX, que era Jean-Paul Sartre, se identificaron exclusivamente con ser comunista. Para ser intelectual había que tener el carnet del Partido Comunista, hasta que el Partido Comunista sacó las garras del oso y expulsó a Sartre por denunciar los horrores del comunismo, y entonces ya quedó un poco desdibujado el tema y resultó que ya se podía volver a ser intelectual sin necesidad de ser comunista, y ahí surgen, digamos, otra vez los intelectuales liberales. Citemos solo a dos muy queridos en esta casa, a Sayader Berlin o Hannah Arendt, ¿no? Que son personalidades de la segunda mitad del siglo XX. Y cuando muere precisamente Raymond Aron, que era, digamos, el intelectual liberal francés, frente a Jean-Paul Sartre, con unas discusiones, por cierto, en la televisión francesa fantásticas en los 70, después del 68, créanme, en TV5, Télé-France 1 y Télé-France 2, había discusiones entre Jean-Paul Sartre y Raymond Aron en prime time, y la gente los seguía y los escuchaba, y, bueno, era otro mundo, ¿no? Bueno, cuando se mueren estos dos, Aron y Sartre, hay una discusión académica que dice, y es literal, han muerto los intelectuales, porque se entendía que con el nivel de especialización, estamos hablando ya de mueren en el 86 y el 85, al que asistimos en la última década del siglo XX y estas primeras del siglo XXI, pues digamos, ya no podía haber, o ya no era posible, intelectuales como los que habíamos tenido a lo largo del siglo XX, que hablaban y opinaban de todo con un cierto criterio. Ahora, con este nivel de especialización, se corre el riesgo de decir muchas tonterías si uno no habla de su ámbito de especialización, ¿no? Otros opinamos que no, que hay personalidades que efectivamente abren una ventana a la reflexión sobre el ser humano contemporáneo, que creo que es lo que Javier nos regala en este libro, con esos epitomes, esas dedadas de miel que él selecciona y que comprenderán que además es su propia intimidad y su propia sensibilidad la que elige esas frases, porque podría haber elegido cualquier otra de cualquier otra entrevista, y por tanto pues nos abre ese oasis, esa ventana a reflexionar sobre qué nos está pasando. Además, y nunca mejor en una casa como esta, utiliza las caricaturas. Ya saben que Ortega y Gasset, y tenemos un fondo magnífico de caricaturas, porque abrió a las jóvenes promesas Revista de Occidente para que publicaran sus caricaturas, y hoy Revista de Occidente en todos los números publica caricaturas, y tenemos algunas pues desde Bagaría hasta Arroyo, o en fin, todos los caricaturistas que ustedes puedan, o viñetistas, ¿no? Porque hay según quiénes de ellos, y hemos hecho una exposición de viñetas no hace mucho aquí, que no sé si visitaron, pero realmente extraordinarios. Bueno, pues por tanto creo que este, primero, es tu casa, y segundo, este es el marco en el que nos invitas a través de este oasis a pensar sobre estos temas de nuestro tiempo, que es lo que tú traes hoy aquí a colación. Bien, es un libro un poco extraño porque frente a la velocidad de nuestro mundo, además es un libro que escribe en 13 años. Ustedes lo pueden leer en 5 minutos, pero es un libro de decantación. Supongo que a todo el mundo le gusta el vino, y si no, que disimule. Pero todo el mundo distingue lo que es un buen vino de lo que es un mal vino.
Claro, 13 años reflexionando sobre cuál sí, cuál no, de estos 50 de más de 70, dan un vino de muy primer nivel. Y por tanto, créanme, insisto, es un magnífico regalo para este verano. Ha citado efectivamente la primera de las citas, la primera de las referencias, la profesora López Ibor, la de Alicia Alonso, en referencia a cómo sigue bailando, ¿no?, a su edad. Y es un ejercicio muy razonable. Voy a articular 3 o 4 ideas en relación con algunas citas, no médicas, porque me imaginaba que los médicos iban a entrar en ese jardín, sino las más cercanas a lo que a mí me preocupa como historiador y como director de un instituto universitario, ¿no? Pero sí es muy relevante en este sentido, y creo que va a subyacer a todo lo que voy a decir en los próximos minutos, el tema del tiempo. Vivimos en una sociedad crecientemente acelerada, esto mismo que estamos haciendo esta tarde, no resistiría a los parámetros ni de Netflix, que se dan cuenta ustedes que nos lanza scoops, esto María Inés lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no?, de adrenalina de 40 a 50 segundos, todas las series de Netflix están pautadas para que nuestra adrenalina salte y genera en nuestras jóvenes generaciones una ansiedad por tener todo y ya, ¿no? Y por tanto este es un acto en extinción, salvo que lo salvemos, claro, esto es un acto en peligro de extinción, porque esto de sentarnos a reflexionar compartidamente, sin mirar el reloj y demás, es, insisto, un privilegio, yo diría, del siglo XX. Y esto me retrotrae también a alguna de las citas que hacen historiadores, ¿no? Aquí Henry Kamen habla de la historia como maestra de vida, donde el tiempo tiene una importancia decisiva. La frase que ha escogido Javier es: el presente siempre justifica el pasado. Y es durísima porque, claro, es una frase donde, por un lado, se apela a lo que es la historia realmente, que es el estudio del pasado, pero cómo toda historia es o corre el riesgo de ser manipulada, y tampoco estoy hablando de la actualidad, de ser manipulada a favor de determinados intereses, los que sean. No piensen solo en los políticos, que ya les veo venir, no solo los políticos. En ese sentido, además, otra de las citas que elige es de un gran historiador británico, Simon Sama, que habla de cómo la historia también tiene mucho que ver con los sentimientos y, digamos, con la apelación a lo irracional. Y no es una contradicción lo que estoy diciendo. La frase en concreto dice: hay un impulso obsesivo por establecer quién es de un país y quién de fuera. Tampoco nada que ver con la actualidad, esto que ha elegido Javier, en esta pulsión por señalar la otredad, sea de orden continental, nacional, extranacional, racial, identitario, del orden que sea, me da igual. Claro, la historia tiene como maestra de vida una lección que es absolutamente, digamos, crucial. Y ahí voy a citar a nuestro Ortega y Gasset de nuevo. Frase de Ortega: toda realidad que se ignora prepara su venganza. Claro, cuando uno asiste al escenario que estamos viendo, no sé si a ustedes les pasa o no, pero siente cierto pavor ante las expresiones que uno empieza a escuchar en uno y otro lado. Otro de los grandes sabios al que él recoge, que es maestro y amigo nuestro, el profesor Eliot, la frase que escoge Javier es: al pasado oculto deben enfrentarse los historiadores, no los políticos. Yo no sé si esa frase la escogiste cuando trajimos aquí a Eliot a charlar con Puigdemont. Se ve que no entendió nada, porque créanme que tuvimos aquí al profesor Eliot hablando con Puigdemont, el suyo, el de verdad, el de Carles Puigdemont, ya no sé lo que es, iba a decir el prófugo, pero el amnistiado. Bueno, pues aquí organizamos un acto en el 2014 o 15, donde invitamos a venir a Puigdemont, que estaba tratando de convencer al mundo sobre
sobre, en fin, la independencia de Cataluña y todo eso. Y ya saben, el profesor Eliot, el gran, uno de los 3 mejores historiadores que ha dado el mundo en los últimos 50 años, que tuvimos la suerte que se dedicara a España y que su tesis doctoral era sobre la revuelta del Segadors, ¿no? Bueno, pues la conversación, la verdad, fue muy intimidante, porque no hubo conversación, o sea, era como un discurso y otro. Digo, madre mía, debe estar la grabación por ahí porque se grabó. Digo, si quieren bucear en internet, no se lo pierdan, ¿no? Por tanto, otra advertencia en el subyacente de Javier sobre la manipulación de la historia. Me ha gustado mucho la importancia del cronos del tiempo, que dialoga con la primera cita que recordaba de Alicia Alonso, y que él, o yo por lo menos la he tomado de una cita que hace de Álvaro Siza, el arquitecto. Dice: el tiempo es un gran arquitecto, quien no cuenta con él se pierde. Claro, estamos en un momento donde los tiempos, y citaré ahora a Bauman, que luego también recogeré su cita, son líquidos. Claro, diríamos, haciendo un juego de palabras, que hay que aprender a surfear sobre nuestra realidad. Y esto me abre la última parte de mi intervención, que efectivamente, y cito ahora a Bauman, quiere reflejarse sobre la sociedad, o lo que a mí me ha sugerido sobre la sociedad que nos rodea, ¿no? La cita que recoge de Bauman, Javier, es: mucha gente usa las redes sociales para encerrarse en lo que yo llamo zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz. María Inés López Ibor nos puede contar los trastornos que esto está generando, sobre todo en nuestras jóvenes generaciones. Lo estamos viendo los que nos dedicamos a la enseñanza en las nuevas promociones, la dificultad que tienen para relacionarse. Y yo, reflexionando sobre esto y leyendo algunas cosas, veo que lo que tenemos es un cambio de paradigma en el ser humano contemporáneo, donde, digamos, hemos terminado, y esto lo van a entender ustedes rapidísimamente, con un ejemplo que creo que es muy gráfico, ¿no? En la contemporaneidad, las revoluciones francesa y americana, se abre con el yo romántico, ¿no? Y todos, hablemos por ejemplo de las relaciones interpersonales, cuando hemos establecido relaciones del orden que sea, de amistad, de amor, etcétera, han sido siempre de tú y yo. Nos vamos a tomar un café, nos vamos a pasear, me das la mano, nos vamos de paseo, en fin, el romanticismo era una cuestión que apelaba a la intimidad entre 2 personas en el orden que fuera, ¿no? Bueno, eso es lo que las redes sociales creo que han roto. Ya no estamos en un yo romántico, sino en un yo en red. Y ese es el cambio de paradigma al que estamos asistiendo. Las jóvenes generaciones se entienden a sí mismas ya a través de sus diversos, y esta es la expresión, perfiles. Es decir, a cualquiera de los mayores de 45 nos preguntan cuáles son nuestras pautas de autocomprendernos, y decimos, pues mire, yo soy X, Y o Z en lo político, tengo esto tal, no sé qué. Los chicos y las chicas jóvenes no. Tienen multitud de variables. Insisto, esto no es ni mejor ni peor, es diferente. Es el producto de su tiempo. Ya están empezando a escribir, creo que era María Inés quien me lo contaba, que cuando un chico o chica joven pierde un celular y pasan 2 o 3 días, o se lo roban, o se rompe, o lo que sea, empieza a sufrir ansiedad. Entiendo que menos Berta, todos los demás aquí sentimos liberación. O sea, si perdemos el celular durante 3 días, dice, por fin solo. O sea, no, este es el cambio de paradigma. Ellos no, ellos les entra una ansiedad bueno, estábamos hablando hace un segundo de lo que esperamos del verano, ¿no? Meter el móvil en un cajón. Bueno, esto es muy importante porque somos coetáneos, estamos compartiendo un tiempo. Es decir, ahora hay una encrucijada generacional que, para salvar, y vuelvo a Ortega, nuestra circunstancia, tiene que entenderse. Y claro, son como si tuviéramos una radio de frecuencia modulada y otra de onda corta. Entonces, claro, son 2 lenguajes distintos, ¿no? Por eso muchas veces uno oye expresiones de es que estos chicos no hay quien los entienda, o al revés, los mayores tantos locos, no sé qué les pasa, ¿no? En el fondo es un cambio de paradigma que es el que nos ha tocado vivir, ¿no? A estos efectos, digo, si alguien se siente identificado en relación con los jóvenes, supongo que esto ya lo han superado, pero lo digo porque algunos aquí tienen edad de tener nietos.
y una vez di clase en la Universidad de Mayores y les di un consejo que de verdad lo pienso y no pensé que fuera a tener tan buen resultado, pero vinieron y me hicieron esta pregunta, ¿no? Oiga, ¿pero qué les pasa? Y yo les dije, no, son chicos estupendos, es verdad que tienen un montón de incitaciones, ustedes se equivocan, yo creo que se equivocan, son diferentes. Y les expliqué esto y le dije, mire, esto es muy sencillo. ¿Usted cómo funciona con el móvil? ¿Bien? ¿Mal? No, pues esto es difícil porque no, ya hoy todos más o menos funcionamos, ¿no? Le dije, mira, haga una cosa. Si usted de verdad quiere llevarse bien con sus nietos y tal, y ahorre un poco si no tiene el dinero, y si tiene el dinero, vaya al Corte Inglés. Y aunque usted no entienda nada, dije, yo quiero el último iPad, el mejor, el único, o sea, el que todo el mundo diga, yo quiero ese. Y usted cómprelo y se sienta en el salón de casa cuando lleguen sus nietos y ya verá qué rápido vienen los nietos. Y usted le dice, enséñame que me he comprado esto y no sé cómo funciona. Va a tener tiempo con su nieto para aburrir y además va a aprender un montón de cosas. Y efectivamente les cambió la vida y luego me han vuelto muchos de estos estudiantes de mayores a decirme, Antonio, me has abierto un mundo realmente fascinante. Hay una cita que no voy a recoger de Félix de Azúa, ya que me ha advertido María Inés, de no reventarles todas las citas, pero sí me recordaba tiempo de John Red, tiempo de pensamiento desordenado. Y retomo, y ya voy terminando, con lo que decía al principio. Estamos en un mundo de mucho ruido y supongo que ustedes se dan cuenta, de mucho desorden, de todo tipo y condición. O sea, dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo. No sé. Ayer una cosa, hoy otra, tampoco estoy hablando de la actualidad. Mañana será otra, ya lo verán. O sea, y por tanto, y vuelvo a nuestro Ortega, maestro en esto, lo único que hay, esto es Revista de Occidente número 1, 1923, dice, literal, estoy hablando de memoria, pero me puedo equivocar en una coma. En medio de todo este caos, lo único que se le puede exigir a una revista es un poco de orden, un poco de jerarquía, un poco de claridad. El eje de coordenadas para funcionar por la vida. ¿Qué pasa? Que estamos en medio de toda esta explosión digital, en medio de este tiempo desordenado, y eso tiene, y esa es la cita de Emilio Lledó, que no voy a leer, una consecuencia que todos notamos y que es muy lamentable a efectos también de lo que pueda ser nuestro futuro, y ahora hablo nuestro futuro como proyecto de vida en común. De hecho, la definición de nación de Ortega es proyecto sugestivo de vida en común. Y es que hay un deterioro muy sustantivo del debate público y ciudadano. No piensen en opciones políticas, piensen en el nivel de ese orden, jerarquía, claridad de las ideas. Y por tanto, retomando a los intelectuales en el sentido pleno del término, por eso hoy no tenemos a los Sartre ni a los Aron que ponían un poquito de orden, claridad y jerarquía. Pero que no se depriman, el libro también da la solución, que esto es fantástico. Y entonces nos trae citas tanto de Camps como de Burke, como de Philip Stark, que esa sí la voy a citar al final, donde señala que al final la solución es la de siempre, educación y cultura. Y claro, la educación es difícil en un momento de exceso de información. Ya no enseñamos, los que nos dedicamos a la enseñanza, no enseñamos conocimiento, porque el conocimiento está a golpe de clic. Lo que enseñamos son modos de aprendizaje, modos de discriminación, modos de darnos cuenta o de darse cuenta a los chicos y chicas qué es cierto y qué es incierto en época de posverdad, que supongo que han oído del palabra. Ya saben que cuando uno no sabe cómo definir lo que está pasando, le pone pos o pre o para o lo que sea adelante y ya está, ¿no? Lo que está pasando es que no sabemos qué pasa, y lo que pasa es que no sabemos distinguir qué es lo cierto de lo incierto. Y esto nos plantea un momento especialmente grave desde el punto de vista, digamos, no quiero ser grandilocuente, pero como civilización, diría, porque realmente
no tengo duda tampoco que vamos a saltar este gap que estamos viviendo, pero los desafíos de inteligencia artificial que citaba María Inés, la realidad que nos rodea, el riesgo de desigualdad absoluta y de derrota de la solidaridad. Este es un riesgo civilizatorio, o sea, el no ser capaz de conmovernos con el sufrimiento de los demás, y eso tiene algo que ver también con las redes y lo que está pasando, ese es el gran peligro de este mundo. Y en este sentido, ya termino, creo, y por eso la cita de Philip Stark, que los chicos y chicas jóvenes, mírenlos con confianza porque tienen una gran creatividad, van a hacer unas tesis doctorales estupendas, ya verás, Berta, que la harás, y que además tienen todas las posibilidades en sus manos. Lo único que necesitan es un poquito de orden, jerarquía y claridad. Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Javier, por invitarme a este acto. Y como podrán comprender, es muy difícil ser la última, pero no me voy a recrear en estos inconvenientes y voy a intentar cumplir con mis obligaciones. Y creo que tengo dos. La primera es ser breve, ¿no? Porque ya a estas horas de la tarde creo que todos lo agradeceremos. Y la segunda, y me vienen muy bien tus últimas palabras, es ser lo más clara posible, ¿no? En la línea de lo que ahora utilizamos tanto de mensajes claros para llevarnos a casa. Y yo en estos mensajes claros me voy a ceñir a tres. Uno es nuestra fundación, otro es el libro y otro es acerca del autor del libro, el doctor Sanz. El primer mensaje que quiero transmitirles es ¿qué es la Fundación Asisa? Bueno, pues la Fundación Asisa es obviamente una fundación, una joven fundación. No hemos cumplido todavía ni nuestra primera década de vida, pero ya creo que podemos presentar una buena hoja de servicios. Y dentro de esta hoja de servicios, una de ellas es nuestra línea editorial. Hemos publicado 14 libros, algunos estrictamente médicos, un tratado de cirugía vascular, un libro de reumatología, otro de otorrino. Hemos editado también libros de divulgación científica. Estoy acordando ahora del que escribió nuestro común amigo, un gran intensivista, el doctor Juan Fajardo, de nuestra Clínica Santa Isabel de Sevilla. Libros también de divulgación, como el que escribió Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, que escribió un libro para nosotros, Pandemias en la Historia. Y este es el número 14, pero ya estamos preparando el número 15, que además lo está escribiendo un paciente con esclerosis múltiple. Es decir, en nuestra línea editorial queremos dar voces a todos, a nuestros pacientes, a nuestros facultativos y en general a todo aquel que tenga algo interesante que decirnos. Por tanto, yo creo que es una fundación joven, pero una fundación que está demostrando un compromiso muy firme con la realidad que nos está tocando vivir. Y el segundo mensaje que yo quiero remarcar es acerca del libro. A Javier le gusta decir que es un libro divertido y yo creo que mis compañeros, María Inés, Antonio, hemos coincidido en que efectivamente es un libro divertido. Es un libro entrañable, en palabras de María Inés, pero sobre todo es un libro que desde su sencillez invita a la reflexión e incita al debate. Y reflexionar y debatir también son términos en los que los tres nos hemos puesto, sin saberlo, de acuerdo. Por tanto, creo que es una invitación que todos debemos recoger y llevarnos para casa. Si se me permite una pequeña anécdota personal, yo cuando releo el libro y enfrento el pensamiento, la frase con la caricatura del personaje, fabulo
Y me imagino cuántas otras frases esta buena señora o este buen señor nos habrán podido decir, ¿no? Y te incita a buscar y a seguir estudiando. Por tanto, este es el gran mensaje. Pero hay otro, y es que el libro lleva por título 50 de más de 70. Podían ser más, pero todos tienen en común que tienen más de 70 años. Y por tanto me parece una defensa de la edad, ponerse enfrente del edadismo, de la exclusión por cualquier motivo, pero en este caso de la exclusión por la edad. Y este mensaje también me parece muy importante. Es un libro entrañable, es un libro divertido, es un libro necesario y es un libro que reivindica que cualquiera, con independencia de la edad, puede expresarse y debemos darle cabida. Y lo último que quiero decir, el tercer mensaje así cortito, es acerca del autor, del doctor Sanz. Yo, Javier, me vas a perdonar, pero no me acuerdo cuándo te conocí. No me acuerdo, no soy capaz de ponerle fecha, o sea que no podemos celebrar nada, no me acuerdo de la fecha. Pero sí me acuerdo dónde te conocí. Te conocí en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España y recuerdo perfectamente de qué hablamos. Hablamos de pintura y terminamos hablando de que un cuadro estaba mal colgado. No sé si te acordarás. Y esto indica un detalle muy importante, es el cuidado por el detalle de Javier. Es una persona detallista. Seguramente lo aprendiste contemplando a nuestro admiradísimo doncel de Sigüenza, ¿no? Y viendo sus detalles en esa escultura tan maravillosa. Es una persona, por tanto, detallista y, por supuesto, un amigo al que le agradezco públicamente que haya depositado en nosotros, en la Fundación Asisa, su confianza. Y como pensaba que mis compañeros esta tarde te iban a decir muchos elogios, pues yo pensé, bueno, quiero decirle otra cosa. Y he buscado para ti, porque sé que te gusta, un poema y me vas a permitir que te lo lea. Este poema lo descubrí anoche, después de participar también por la tarde en la presentación de otro libro. Y es también muy cortito porque he prometido brevedad y, bueno, lógicamente lo tengo que leer. Dice así Javier, el título del poema es Ser breve chispa. En sílabas profundas, desde su soledad, pronuncia en mí veredas de misterio e insiste y me insinúa lo que en su rostro el fondo de sus pozos no desmiente, que entre dos absolutos ser breve chispa vale la pena. Me parece que resume perfectamente este libro. Y a modo de conclusión, queridos amigos, solamente quería decir que ha sido un placer reiterarme, colaborar contigo para que este libro esté en nuestras manos, para que nos divirtamos con su lectura y sus imágenes. No solamente es un prolijo escritor, sino un buen dibujante, para que reflexionemos, para que recordemos que no debemos discriminar por motivo alguno, incluido la edad, y para atender con detalle a las personas que tenemos cerca, a las que tenemos más lejos, a nuestros pacientes, por supuesto, y a todo aquello que debamos hacer. Les puedo asegurar que tanto el doctor Sanz, querido Javier, como nuestra joven Fundación Asisa lo procura con afán. Muchas gracias, enhorabuena Javier y buenas tardes a todos. La estrella de la tarde tomará la palabra. Toca. Bueno. Pues muchas gracias. Yo tengo una mala voz desde hace tiempo, pero bueno, pegando el oído, pues seguramente que logren entenderme. Yo había preparado unas tarjetas también. Y lo que es seguro, Antonio, es que
prometo leerme el libro este verano, vamos. Yo no sabía que todo esto que habéis contado vosotros había salido aquí. Desde luego con una intención adrede, no lo fue. Con una sensibilidad puede que sí, pero bueno, lo explicaremos. Claro, hay que agradecer cómo corresponde a la Fundación Ortega Marañón que nos acoja en una tarde tan grata como esta. Y bueno, pues estando por aquí vosotros y estando el profesor Fernando Bandrés, todo resulta muy sencillo, ¿no? También a la Fundación Asisa, claro, no estaríamos aquí si no hubiera sido no por la existencia de la Fundación, sino por la mediación de María Tormo y también pues a los presentadores, ¿no? Marinés López Ibor, Antonio López Vega, pues son un lujo para uno, bueno, estar en una altura inalcanzable, pero no inalcanzable en admiración. En eso no estáis muy, muy a mano. Es un libro diferente y yo cuando estaba haciendo estas tarjetas, pues me di cuenta de que más o menos lo que tenía que decir es lo que digo en esa que no es prólogo, ¿no? Y que me voy a permitir leerlo, porque además no es tan largo y así pues les ahorro un trabajo para este verano, que se lo van a leer. Pero es absolutamente sincero, ¿eh? O sea, esto fue así. Dice, la cosa no iba más allá, o tal vez sí, pero no intencionadamente. Uno es lector de periódicos de papel, naturalmente. Bueno, también uno es lector de prensa digital. De hecho, entre nosotros tenemos a uno de los mejores periodistas, uno de los mejores columnistas, que es Augusto González Pradillo, que se encuentra en la sala. Yo le sigo mucho y es, bueno, pues un exceso para mí como aquel que compró el último iPhone, ¿no? Pues lo sigo, pero lo sigo egoístamente con verdadero interés, ¿no? Y también anda siempre con un lápiz, mejor un rotulador, en la mano. Aquel día también había una agenda sobre la mesa, una agenda de propaganda pequeña, con las tapas negras y una goma ancha vertical para abrazarla. En una entrevista del diario decía Alicia Alonso, 92 años, esa mañana sigo bailando con la mente y termino muy cansada. Me pareció de una especial belleza, pero también de una profundidad. El artista, ella bailarina, lo es hasta su último día. Y Alicia seguía danzando, y no como una aprendiza, sino con tal dedicación en busca de la perfección que se cansaba y mucho. Abrí la agenda y la caricaturicé más o menos. No sé por qué la dibujé, y menos por qué feché el garabato aquella mañana del 22 de septiembre de 2011. La agenda negra no quedó muy a desmano y cualquier otro día, con semanas y hasta algún mes en blanco, de por medio tantas veces, sin propósito de nada y tal vez solo como divertimento, fueron ingresando otros maduros que decían cosas muy interesantes. Todos habían cumplido los 70 y ese acabó siendo el precoz requisito de ingreso, tener 7 décadas vividas. 7 décadas, además de un privilegio, es un tiempo suficiente para opinar desde una cima en la que habitan más sabios que las laderas. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice nuestro refranero, y nadie lo discute. O cuando menos se asume que la edad, la experiencia, da una cierta sabiduría, sobre todo una sabiduría práctica, y tal vez las sociedades deberían regirse con el asesoramiento de aquellos consejos de ancianos de las épocas de Homero y de Pericles, los Fronimoi, que todos conocemos. La madurez tiene esas cosas. Sobre todo el privilegio de mirar poco a los lados y opinar con libertad, de frente, pero también con rapidez, la que pide la entrevista. Por eso no era cosa de hacer un libro de citas al uso, buscadas en pausados tratados, sino de cazar al vuelo la sabiduría del entrevistado cuando hubiera sabiduría y vuelo. Libros al uso de citas debe de haberlos muchos, seguramente, como este, que ahora lo es, aunque no pretendió serlo, creo que no tantos. Algunos de los personajes que desfilan ya no son de este mundo normal. No era ni un libro por encargo,
Mira un libro con prisas y además el tiempo ha huido con ellos. Tampoco, ya digo, optaba siquiera a ser un libro, aunque nunca se sabe. Pero aquí está, a medio camino entre las limitaciones del autor y la excelencia de los protagonistas. Tanta que con la mayoría de cada uno de estos pensamientos, lo han dicho los tres, podría iniciarse un debate largo en sí mismo. Muchas de estas frases da para iniciar un debate. No voy a decir un curso, pero a lo mejor también, porque es de tal decantación, como dice Antonio López Vega, que desde luego exige abordar esa frase, pero en varios frentes, en varias dimensiones. Una caricatura, un retrato, no lo sé, tal vez ambas cosas o ninguna. Y al lado la frase que más impresiona al dibujante de la libreta negra, que ya era tarea traer una sola frase en ciertos personajes entrevistados a una página. Habrán salido de la tinta también negra de ese rotulador un centenar de agudas miradas, pero hemos elegido a la mitad más o menos. Todo tiene un límite, menos la sabiduría que emana de la experiencia. Es el caso de los que están aquí y también de los que se quedaron en la libreta de las tapas negras. Si no he contado mal, resulta que son 55 de más de 70. 55 que cumplieron 70 años y más. Pero el título, como el rótulo de la tienda de ultramarinos, ya estaba pintado y seco al sol. Por eso lo hemos dejado como tal y además es más sonoro. Y bueno, pues esto es lo que yo quería advertir sobre lo que viene después. Mi agradecimiento a la institución, por supuesto, por la acogida, a vuestra amistad, que por mi parte no tiene ningún mérito, por el vuestro tiene mucho, de aguantarme, de que el primer día te digan ese cuadro, observa, está mal, está torcido, está mal colgado, ¿no? O sea, hay que hacer con mucho cuidado sobre lo que se dice. Y bueno, por la edición. Pero yo insisto, querido Antonio, en que no sabía que esto podía llegar tan lejos, ¿eh? Bueno, llega, es cierto, para los tres, cuando la cometa se sopla con mucha generosidad, como es vuestro caso. Así que muchas gracias y a ustedes, pues fíjense, que les voy a decir que somos todos amigos y además queridos. Muchísimas gracias por la asistencia. Que intervenga alguien. No sé si alguien quiere intervenir, unos minutillos, alguien quiere... Es difícil porque nadie ha leído el libro todavía, entonces no... pero... ¿No? ¿Nadie se anima? Si estamos en familia, hombre, no, nadie va... Un apunte muy especial. Hay quien ha venido desde Guatemala, ¿Ah? el país más bello del mundo, junto con el nuestro. Bueno, pues muy bienvenida a su casa, también a los guatemaltecos que nos acompañan hoy, y por tanto... Guatemalteca, bellísimo país, efectivamente. Y bueno, está usted en su casa. Bueno, pues si nadie quiere intervenir, nada más que desearles que disfruten de este magnífico vino en el oasis de su descanso estival. Buenas tardes y hasta siempre.